buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Qué sabroso es desconectarse de las ideas, de los pensamientos, de las creencias, de los sueños y sencillamente conectarnos con nuestra única identidad, con nuestro Cristo interno, ¿verdad? Cristo, con lo único que realmente somos y soltar ese sueño, soltar ese sueño, soltar esa forma, soltar esas creencias, soltar esas ideas, soltar los juicios y sencillamente ser tal cual como Dios nos creó. Hoy vamos a hablar sobre la clarificación de términos y la introducción. Bienvenidos todos a este espacio, ¿verdad? De luz y amor, en donde reconoces que eres el Santo Hijo de Dios, me reconoces a mí también como la Santa Hija de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sana, plena, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Y yo te reconozco como el Santo Hijo de Dios, ¿verdad? Sano, pleno, íntegro, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Libre de todo, libre de toda limitación. Así es como tenemos que vernos los unos a los otros, tal cual como Dios nos creó. Soltando todo juicio, soltando toda idea, soltando toda creencia, soltando toda identidad humana, convirtiéndonos en espíritu, que es lo único que somos. Entonces, ahora sí vamos a clarificación de términos, introducciones. Dice así. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa un error original o un pecado original. En otras palabras, esto quiere decir de que tú ya no te fijas en los errores de tus hermanos, o si los ves, los pasa por alto, no le das ningún valor. Y también miras tus errores y tampoco les das ningún valor, los pasas por alto porque ya sabes que el mundo de la percepción no es el mundo de Dios. Así de sencillo. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección. Si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Aprender a pasar por alto. ¿Sí? Ya has pasado por alto muchas situaciones, así de sencillo es eso solamente. Vámonos a la experiencia. Quiero pararme aquí en este punto porque es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que lo tomes en cuenta. Escucha esto. Y dice así, estudiar el error en sí no conduce a la corrección. Si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque siempre tendemos es a que el ego corrija, ¿sí? Por ejemplo, a que seas una mejor versión de ti mismo, ¿sí? Y intentas una y otra y otra y otra vez, intentas ser lo mejor y lo mejor y lo mejor y no te sale.
¿Por qué sucede esto? Porque no tienes que hacer la corrección en la forma, en el ego, ¿sí? De momento puedes educar al ego, ¿no? A ser el lobo bueno, ¿sí? Y dejar de ser el lobo malo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando se alimenta al ego bueno, ¿no? Al lobo bueno, y de momento estás en una situación que no puedes manejar, que te sales de, o sea, como es como cuando todo el mundo te dice sí, 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 pero llega un punto en que te dicen que no, entonces ese lobo bueno se convierte en ese lobo malo, porque es ego, es ego. Entonces, por eso muchas veces uno se pregunta, ay, pero si era tan buena gente, ¿por qué hizo tal cosa? ¿Sí? Y ahí es donde normalmente, ¿verdad? Los seres humanos intentan estudiar el error y corregirlo. Y no tiene nada que ver con eso. Esto es algo muy espiritual, esto es algo muy de Dios, esto es algo muy divino, ¿sí? Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, escucha. Si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. El único que puede pasar por alto, ¿verdad? Los errores de tus hermanos es el Espíritu Santo, es el Cristo, es tu parte divina, ¿sí? Y tienes que activar esa parte, porque si no sigues viendo errores en tus hermanos, sigues juzgándolos, ¿sí? Y esto me recuerda mucho cuando la gente, las personas dicen, ese sacerdote y le miran los defectos, ¿verdad? O esa monja y le miran los efectos, o ese pastor y le miran los defectos, los errores, ¿sí? Pues como humano todo mundo comete errores, ¿sí? Pero lo bello de esto es cuando tú ya estás despierto, cuando tú ya tienes una visión crística, tú ya miras, puedes mirar los errores de tus hermanos, pero los pasas por alto, no haces hincapié en ellos, ¿sí? No te quedas pegado allí. Entonces, se diferencia una persona, ¿verdad? Alguien que tiene ese grado de espiritualidad, de divinidad, a uno que no tiene un grado de divinidad o espiritualidad. ¿Por qué? Porque sencillamente no sabe pasar por alto, se queda pegado ahí en el error, en el error. Entonces, es bueno que tú te hagas esa pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu mente? ¿Todavía está pegada, enfocada en los errores de sus hermanos y no pasarlos por alto? ¿Todavía te cuesta, verdad? Ver a un ser espiritual y decir, bueno, él es ese ser espiritual, pero en su condición humana comete errores, como cualquiera, ¿verdad? Un ser espiritual, ¿verdad? Un hermano de uno puede ser un maestro de Dios. Claro, es un maestro de Dios. Reconoce y sabe pasar por alto, pero tú porque él es maestro de Dios, ¿tú crees que en su parte humana no se va a equivocar? Claro que se va a equivocar. En su parte humana sigue siendo un humano, pero en su parte espiritual es un ser divino. Lo que lo diferencia, ¿verdad? Es que él sabe pasar por alto tus errores, ¿sí? Él sabe pasar, un maestro de Dios sabe pasar por alto tus errores y no está allí machacándote tus errores todo el día. Sencillamente sabe que es su parte humana y no significa absolutamente nada. Para un maestro de Dios, la parte humana de nuestros hermanos no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hemos pedido esa visión crística. Hemos querido, ¿verdad? Pedido esa visión crística, lo hemos pedido muchísimo, hemos pedido esa ayuda al Espíritu Santo y ya no nos enfocamos en los errores de nuestros hermanos, sino sencillamente los dejamos pasar por alto porque hemos pedido la ayuda al Espíritu Santo. Hemos tenido una experiencia divina, hemos tenido una experiencia que no tiene nada que ver con este mundo. Y tú la puedes vivir en el instante en que tú decidas y le pidas ayuda al Espíritu Santo, poder ver el mundo, ¿verdad? De otra manera, con los ojos de Cristo y no darle valor a las proyecciones, a las percepciones. Entonces, por eso aquí te dice, estudiar el error en sí no conduce a la corrección.
si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Entonces, practica el curso en milagro, haz el curso en milagro porque una mente entrenada sí lo puede lograr y una mente sin entrenar no puede lograr absolutamente nada. Dice, todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Entonces, eso es lo que hemos vivido todos los maestros de Dios, esa experiencia universal, ¿sí? Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando esta se alcanza es posible la consistencia porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Tienes que vivir la experiencia y tienes que pasar, ¿verdad? Por esa experiencia para poder comprender a los maestros de Dios, ¿sí? Y ese mundo en el que ellos viven. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita, escucha, no se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. ¿Quién es el único que pregunta? El ego. Entonces, cada vez que te estés haciendo preguntas, tú vas a decir, ¿dónde está mi mente? ¿Está en Cristo o está en ego? ¿Sí? Pero no pasa nada, si te preguntas, pues no pasa nada, sencillamente párate ahí y eres honesto contigo mismo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece una respuesta una vez que se ha planteado en una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventativa o al ingenio. Esos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo en eso puede ser consistente. Vámonos a la experiencia.
Entonces vamos, el ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿Sí? Entonces aquí tú empiezas a decir, bueno, ahí está el ego, vamos a mirar qué es lo que pasa, ¿no? Dice, el ego empieza a hacerse preguntas. El ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase, ¿sí? Porque el ego está ahí, ¿no? En esa locura. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. Entonces, sencillamente suelta tus ideas, suelta tus pensamientos, suelta tus creencias, ¿verdad? Todo lo que has aprendido y sencillamente pide ayuda al Espíritu Santo para ser iluminado, para ya no darle valor a las ilusiones, para poder ver la divinidad de tu hermano, ¿sí? Y no darte miedo de no darle valor al el ego de tu hermano, sencillamente no le des valor. Él va a tener la razón en lo que él cree, lo que él piensa, en lo que él interpreta, y tú no lo vas a sacar de ahí nunca, jamás, porque él está seguro y cree en lo que está creyendo y piensa en lo que está pensando e interpreta en lo que está interpretando. Entonces, por eso es mejor, ¿verdad? Dejar que tu hermano se quede con esas ideas, con esas creencias, hasta que él mismo pida la ayuda al Espíritu Santo y él suelte ese control, ¿verdad? El querer tener el control de todas las ideas y deje ya de una vez por todas que el Espíritu Santo lo ilumine, le ilumine esa mente para poder entender. Entonces no luches nunca contra las ilusiones de tus hermanos, sencillamente tú ya sabes que no significan nada, no las refuerces y pásalas por alto, así de sencillo. Fíjate esta parte muy linda porque es una de las partes que tenemos que tener muy presente, que es mente y espíritu. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, ¿sí? El cual le suministra a este su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único hijo de Dios o Cristo. Entonces, ¿qué es el espíritu, verdad? Es el pensamiento de Dios. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el hijo de Dios o Cristo. ¿Sí? El hijo de Dios es qué? Es ese pensamiento de Dios, ¿sí? Porque cuando a veces hablamos de espíritu, puedes imaginarte, sabrá Dios qué cosa puedes imaginarte tú que es el espíritu, ¿sí? Pero fíjate, aquí te lo dice de una manera tan linda, es el pensamiento de Dios. El espíritu es el pensamiento de Dios, ¿ah? Es el hijo de Dios, el pensamiento de Dios es el hijo de Dios. Y el hijo de Dios o Cristo, es el Cristo. Entonces, el Cristo es el pensamiento de Dios, todas esas ideas maravillosas que te dan el curso de milagros, que te da el curso de milagros. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Entonces, por eso tienen otros pensamientos que no son los de Dios. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En este caso, ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. Entonces,
esa mente individual, la que tú crees que tu hermano está pensando con la mente de él y tú estás pensando con tu mente y no se ponen de acuerdo, esa es la mente del ego, esa es la mente separada, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, parecen no estar unidas, parecen que no están unidas. En ese estado ilusorio, que eso es una ilusión, en ese estado ilusorio el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. Entonces ya sabes, espíritu son los pensamientos de Dios, es el Cristo, es en donde todos somos sanos, puros, perfectos, ¿verdad? Y somos los hijos de Dios, somos tal cual como Dios nos creó, somos esos pensamientos amorosos. Y el ego es que es esa idea de mente de creer que estás separado, que eres un ser individual, ¿verdad? Y que empiezas a juzgar a tus hermanos pensando que ellos son diferentes de ti, así de sencillo. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, los pensamientos de Dios, quien aunque mora en esa parte, también ve la otra. Entonces, por eso vemos también la otra parte de nuestra mente, todas esas ideas, creencias que hemos aprendido, ¿verdad? Creyéndonos seres individuales. No se usa el término alma excepto en citas directas de la Biblia por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que al formar parte del ámbito de Dios es eterna y nunca nació. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones, ¿sí? Es la mente del ego, teje ilusiones, proyecta, interpreta a su manera, lo que él cree que es, así es, ¿sí? Entonces, eso es el ego, ¿sí? El que teje ilusiones y cree en lo que cree, piensa en lo que él cree que piensa, ¿sí? Y interpreta como él lo quiere interpretar. Por eso tiene significado para él, por eso cada quien individualmente tiene su propio significado de las cosas, pero no significa que es lo correcto. Lo correcto es pensar con la mente de Dios y reconocer que tu hermano es inocente, que tu hermano no es un cuerpo, que tu hermano es espíritu, que tu hermano es un pensamiento de Dios y que tu hermano es amor. Así de sencillo. Si estás viendo otra cosa, pide ayuda al Espíritu Santo. Entonces dice, la otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo, no tiene grados ni opuestos. La mente puede gozar de rectitud o estar errada, dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí al tiempo y a lo ilusorio le llega su fin. La mentalidad errada escucha al ego, teje ilusiones, percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. Y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior
del Espíritu Santo o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el nivel del conocimiento, porque el nivel del conocimiento te lo da cuando tú ya lo has pedido muchísimo y tienes una visión crística, ya puedes entender y comprender el mundo, ¿sí? Porque lo has pedido de corazón. Porque tú puedes entrenar y tú vas a ver que hay muchos que agarran el curso de milagros, lo estudian, esto, allá, aquí, por allá, tal, tal, pero desde un nivel conceptual, ¿sí? Desde conceptos. Pero al irse a la experiencia, ¿qué pasa? ¿Verdad? Cuando empiezan a ver a sus hermanos, cuando miran las peticiones de amor y no las entienden, sufren. Entonces hay que vivir la experiencia. Definitivamente esto es algo que tú lo pides. Tú puedes entrenar tu mente todos los días porque funciona, de verdad funciona cuando tú haces los ejercicios, pero tienes que elegir, tú tienes que estar consciente de que cuando haces el curso, ¿verdad? Elegir qué voz vas a escuchar, si la voz del Espíritu Santo o la voz del ego. Recuerda siempre que la voz del ego siempre te va a juzgar a todo mundo, la voz del ego siempre juzga todo, hasta el mismo curso de milagro lo juzga, ¿sí? Y juzga a los maestros de Dios, ¿sí? Esa es la voz del ego. Pero ya cuando tú dices, no, yo ya no quiero juzgar nada, yo ya quiero liberarme de todo juicio, yo quiero la verdad y solamente la verdad, entonces pido ayuda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes para poder hacer el curso de milagros. Y cuando sentimos, ¿verdad? Que de momento, pues no estamos entendiendo nada, pues lo pedimos más. Padre, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, quiero ver esto con los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque tengo que pasar por alto, tengo que perdonar. ¿Y qué es el perdón en el curso de milagros? Reconocer que lo que pensé que mi hermano me hizo, en realidad nunca ocurrió. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir tejiendo ilusiones allí, alimentando esas ilusiones creyendo que son reales. No, las paso por alto, las miro y digo, bueno, esto es una idea en mi mente, ya esto no lo quiero más. Padre, ayúdame, quiero ver el mundo con los ojos de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando aparece esa ilusión, cuando aparecen los personajes, pues no te preocupes, sencillamente te están mostrando algunos fragmentos de tu mente en donde todavía hay creencias, en donde todavía hay juicios. Entonces, sencillamente tú los miras, los pasas por alto. Entonces ya no juzgas a tu hermano, sino tú siempre dices, bueno, mi hermano está en la luz siempre, ¿sí? Tú le quitas esa corona de espinas que siempre le has puesto y le pones la corona de azucenas. Y sencillamente pides ayuda al Espíritu Santo para poder tener esa iluminación, para poder tener esa experiencia, ¿sí? Porque lo fundamental aquí es la experiencia en Dios. Y sueltes todo lo demás, tienes que soltarlo, tienes que soltarlo. Para liberarte tienes que soltar absolutamente todo. Para estar en paz tienes que soltar absolutamente todas esas ideas, ¿verdad? Alocadas del ego y sencillamente elegir por escuchar que la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que te dice que tu hermano es inocente, puro e impecable. Bueno, vámonos a la experiencia.
el ego el milagro. Las ilusiones no perdurarán, su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Porque entonces ahí es cuando tú dices, no puedes negar al ego. ¿Por qué? Porque estás viendo ese cuerpo. ¿Ah? Entonces en ese mundo de formas estás viendo cuerpos, no vas a negar el ego, ¿no? Ahí. Más podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas. ¿Mm? Entonces ahí hasta esa pregunta. El Hijo de Dios no es ese cuerpo, no es esa identidad humana. ¿Sí? El Hijo de Dios no mora ahí, que no te confundas más. Ya suelta esa idea de creer que eres un cuerpo. Si alguien te pide que defina al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta por definición asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. Si alguien te para y tú dices, bueno, eso no es verdad. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso podemos deducir qué es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. Al opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego. Y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía. Y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Esto se pone muy interesante. Vámonos a la experiencia. Entonces, escucha esto, es espectacular. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. Wow. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad.
¿Qué es ahora y dónde puede encontrarse? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. En ninguna parte, ¿escuchaste? No se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Escucha, un milagro es un sueño también. Pero si observas todos los aspectos de este sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, escucha, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. ¿Qué es el milagro? El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar? Haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido. Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo? Mira esta pregunta tan bella. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? Esa es la única pregunta que tienes que hacerte. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo, hermano mío? ¿Tú ya estás listo? Wow. Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? Estoy esperando por ti, hermano mío. Estoy esperando por ti de corazón. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? Ahora, ¿verdad? Dice así, no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena, el milagro perdona, el milagro pasa por alto las ilusiones de tus hermanos, los errores de tus hermanos. Y el ego condena, 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 condena. Entonces, ¿dónde está tu mente? Elige, elige de nuevo, el milagro o la condena o el ego. El milagro es el Cristo viviente, es la visión crística. Entonces suelta ya, suelta, suelta el ego, ya, eso no te sirve para nada, suéltalo ya. Entonces recuerda, el mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era y lo que él ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. Entonces, el mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y ha sido y jamás ha sido condenado, jamás ha sido. Entonces, ¿estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego. Y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega
a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era y lo que es. Ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Más, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más al tono con lo que es la salvación? Con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro y al estar finalmente juntos la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta espectacular? Entonces, ahí párate intransigente en elegir, ¿verdad? Por el milagro, elegir por pasar por alto. Elegir por ver a tu hermano santo, puro y perfecto, tal cual como Dios lo creó. Entonces, no te fijes más en el punto negro de la hoja. Fíjate sencillamente en la luz, en la realidad de tu hermano. Cuando te digo punto negro es ver los errores de tus hermanos. No importa que sea un maestro de Dios, no importa que sea un pastor, no importa que sea una monja, no importa que sea un sacerdote, no te fijes en los errores humanos. Mira su divinidad, mira su espiritualidad, mira su realidad como hijo de Dios, ¿sí? No mires la forma, no mires los errores. Obviamente, recuérdales a ellos, pasando por alto los errores, que tú eres también el Hijo de Dios, santo, puro y perfecto. Entonces vamos a recordar, soy el Hijo de Dios, sano, pleno, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí, su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí, el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Soy el santo Hijo de Dios. Soy tal como Dios me creó. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día. Te amo, los amo y nos veremos en un próximo instante santo. Vámonos a la experiencia.